Gracias, Javier. Mientras nosotros continuamos con más historias. Muchos pueblos aragoneses seguro que envidian a El Run. En esta localidad oscense hay censadas 83 personas y una cuarta parte de ellas, Laura, son, como vemos, niños. Hola, muy buenas tardes a todos, Alba. Pues sí, de 80 vecinos, 20 niños. Aquí estáis viendo cómo se columpian con un arte increíble, propio de la montaña, Dani y Carla. Y el bebé, el más jovencito que tenemos aquí en este momento, aquí en este momento es esta preciosidad que está conmigo, que se llama Adela. Adela, no te decantes. Eso es, así. Porque tiene 10 mesecitos y pico. 10 mesecitos y pico, pero es una preciosidad. Tiene unos ojazos, mírala, ¿A qué es preciosa? Sí, ¿A qué es preciosa? Claro que sí, toca Alba. Métele el dedo en la nariz, Alba, corre, métele el dedo en la nariz. Es una preciosidad. Bien, ¿Verdad? Me queda maravillosamente bien, ya lo sé. Pero no puede ser, Alba, no puede ser, además es imposible. Bueno, que esta ya tiene madre, ¿qué le vamos a hacer? Le voy a pasársela de hecho porque, madre mía, su madre tiene que estar fuerte. Por aquí la tenemos. Toda para usted. Y hermana de Adela es esta niña tan preciosa que se llama Elvira, que es un poco vergonzosa. Dice, a mí déjame reportera, déjame en paz, mírala qué carita, no te me acerques que te tengo miedo. Bueno, y las madres también me tienen miedo, también me tienen miedo. Yo voy a preguntarles a los vecinos del pueblo, porque seguro que ellos están muy contentos de tener tantos niños en este pueblo tan pequeño. Hombre, los niños es la alegría de un pueblo. Sin niños no hay alegría, hija mía. Y esto nos lo puede decir muy bien Felisa, que es la señora más mayor del Run. Felisa, ¿se imaginaba usted que precisamente este pueblo iba a ser de los que más niños tuvieran en un futuro? Pues no. ¿Y qué le parece? Pero me parece muy bien. La juventud siempre es alegría, ¿no? La verdad es que sí, llevamos aquí un rato viéndoles jugar y así da gusto. Así da gusto que nos lo cuente bien una mujer que ha tenido 4 hijos y que ahora tiene, ¿cuántos nietos me ha dicho? 5. 4 hijos, 5 nietos y quiere 3 más. Quiero 3 más. Los está pidiendo ya las jóvenes o los jóvenes por encargo, Eso por orden y mandato de la abuela. A 2 de las hijas que me falta, una 2 y otra 1. Pues así engrosaríamos más Claro que sí, claro que sí. La lista de niños. Sí, señor. Todos tendrían hermanos y primos, sería precioso. Bueno, a mí las familias numerosas también me gustan, Yo no te voy a decir lo contrario. Pero mucha gente se estará preguntando, ¿por qué cuando vemos con tristeza y pena, verdad, Alba, que muchos pueblos del Pirineo se quedan sin habitantes, que las casas van cerrando, que es precisamente lo que más rabia da, que sitios que han estado llenos de vida y de gente buena y trabajadora, pues se vayan quedando vacíos? ¿Por qué en el Run está pasando, pues precisamente lo contrario? ¿Por qué hay cada vez más niños? Igual la alcaldesa, Cristina, nos puede decir qué es lo que han hecho aquí para que venga tanta gente joven y decida criar a sus hijos aquí. Pues tener el pueblo más bonito de todo este valle. Toma ya, Y los del pueblo al lado y los de atrás que se aguanten, porque el más bonito es el Run. Están invitados a venir, que también pueden venir, para aquí. Patrimonio de la humanidad. Exacto, eso es. No, yo creo que es un pueblo que está en crecimiento y que está dando... Tenemos una planta embotelladora que hace 6 años, que ha empezado a dar muchos puestos de trabajo, las familias se han aposentado bastante y luego que la vida aquí en un pueblo es, la cosa más sana, más saludable, ya lo veis. Pues sí. Una manera de tener aquí, no 1, 2, 3 y 4 por familia. Yo creo que la alcaldesa tiene un poco de razón, Tiene un poco de razón. Que yo les he preguntado a las mamás, pero claro, ellas me van a decir, ¿no? Si viven aquí, ¿qué es más fácil, criar a un niño en una ciudad o en un pueblo? Y todas me han dicho, pasa que no me quieren hablar, bueno, voy a ser mala. Me han dicho, esta de aquí es mamá también. ¿Qué es más fácil, criar a un niño en una ciudad como Barcelona, Madrid o en un pueblo como el Run? Pues en un pueblo como el Run. Su opinión personal, por supuesto. No estamos aquí. Es muy acogedor, aquí estamos todos, los críos son de todos. Los vigilamos, miramos que no les suceda nada malo, van con las bicicletas, se pueden mover por todo el pueblo y claro, eso es una realidad que para ellos es muy gratificante y les enseña muchas cosas de la vida. Y además imagínate, con 1 hora más de luz al día que tenemos ahora, pues la de horas que pueden estar bicicleta para arriba y para abajo por las calles empinadas de la montaña, que por fuerza se tienen que criar sanos.